Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estaremos compartiendo un salmo más. Hoy veremos el salmo número 100. Es un salmo muy cortito, solo tiene 5 versículos, pero es un salmo muy hermoso para que podamos meditar en él. Tiene como título Exhortación a la gratitud, Salmo de alabanza. Como dice el título, es un salmo de agradecimiento a Dios. Y no solo incluye a la nación judía, sino que es un llamado universal a ser agradecidos con Dios cada uno de los habitantes del mundo. También resalta la naturaleza también universal del reinado de Dios. Es un llamado a la alabanza y agradecimiento al Señor, nuestro Creador. Es un salmo muy sencillo, en sus palabras, en su lenguaje, muy fácil de entender. Nos describe en forma clara cómo debe ser la vida del creyente hacia Dios. El autor es desconocido, pero al leer el escrito nos podemos dar cuenta que es un creyente ferviente que está grandemente agradecido con Dios. Nos describe cómo podemos mostrar adoración y gratitud a Dios. El versículo 1 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esta es una invitación a la gratitud que el salmista nos hace a nosotros. Y esta invitación es a cantar con mucho gozo, alegría, que otros puedan ver esto en nosotros. Una de las cualidades que la alabanza genuina a Dios tiene es la que se caracteriza por estar llena de alegría. Para alguien que reconozca de dónde Dios lo sacó y en lo que lo está transformando poco a poco, no hay obstáculos que le impida mostrar esa alegría por medio de los cantos. Para el que confía en Dios, aún en medio de la dificultad, su canto debe ser lleno de gratitud y alegría. Debemos enfatizar que Dios no quiere que usted se acerque ante su presencia a adorarle o a alabarle con un semblante serio. A veces, esa expresión nuestra está justificada por los problemas que nos pueden estar pasando o por las tentaciones y luchas que tenemos a diario. Pero esto y muchas cosas más no deben ser un justificativo para adorar a Dios lleno de alegría. El versículo 2 dice: Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El primer versículo decía: cantad alegres a Dios. Y este dice: servid a Jehová con alegría. El servir puede estar haciendo alusión también a la adoración, así también como al servicio en agradecimiento. La acción que este salmista nos da no es para que lo que hagamos lo realicemos con tristeza, por obligación, como si fuera una imposición, sino todo lo contrario, es considerar todo lo que Dios nos ha entregado como un privilegio. Toda la tierra está invitada a servir a Jehová. Como dije recién, probablemente el salmista tenía en mente el servicio de adoración o los rituales del templo, pero el principio aplica a cualquier servicio dirigido de corazón al Señor. Cada cosa que hacemos debemos hacerla siempre como para Dios. Nuestro trabajo, cuando atiende el negocio, los trabajos del hogar, los estudios, todas estas cosas son productos de su bondad para con nosotros. Por lo tanto, si Dios nos las dio, debemos hacerlas con gratitud. Amado hermano, hacer nuestros deberes correctamente, con un corazón de gozo y de agradecimiento, es también una forma de adorar a Dios y de honrarlo con todo lo que hacemos y con todo lo que Él nos ha entregado. Servid a Dios con alegría simplemente es un acto de gratitud por la tremenda bendición recibida a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, quien pagó por nuestra salvación. El versículo también decía que debemos ir a su presencia con regocijo.
Jamás debemos acercarnos a su presencia en forma enojada o presentarnos en el culto peleados, enojados, discutiendo. Cuando vamos a alguna reunión, culto o lo que sea de la obra de Dios, debemos venir con gozo. Debemos cantar y adorar con ánimo, alegría y regocijo. El versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Debemos ser conscientes, reconocer cada día de nuestra vida que Jehová es nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios lleno de poder, amor, misericordia y perdón. No se trata solamente de un conocimiento puramente intelectual, sino de un conocimiento que experimenta o vive la presencia de Dios. Conocer y reconocer a Dios significa que hemos tenido un encuentro personal, auténtico y verdadero con la persona de Jesucristo. Hermanos, somos privilegiados de tener una comunión con Él. Todos no tienen ese tan hermoso privilegio. Estábamos separados de Él por causa de nuestro pecado. Pero hoy, por Cristo, podemos tener comunión diariamente y a cada instante con nuestro Creador. Dios es un Dios tan santo, que no tiene nada que ver con el pecado, con la corrupción, la maldad y la suciedad. Sin Cristo, ninguno de nosotros jamás hubiéramos podido tener ese acceso a Dios. Simplemente por la obra de la cruz es que hoy podemos tener relación plena con Él y podemos ser llamados sus ovejas. Dice también el versículo: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Una razón más para dar gracias a Dios es que no hemos sido hechos productos de la casualidad. Usted no fue producto del azar, o del error, o de la nada, sino que tenemos un creador, un diseñador de nuestras vidas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, también tiene un sentido de pertenencia suya. Somos de Él y para Él, hechos para su gloria y alabanza. También dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como compartimos la semana pasada, el Salmo del Buen Pastor, Salmo 23, como tal, el Señor tiene cuidado de sus ovejas. Nunca nos va a desamparar, aun cuando nosotros pensemos lo contrario. Como dice la Escritura en Mateo: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si no perteneciéramos a su rebaño, Él no nos cuidaría. Pero al ser ahora suyos, Él está al pendiente de nuestras necesidades. Simplemente por esta razón merece ser alabado y agradecerle por su cuidado, por todo lo que nos ha entregado. El versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Algunos comentaristas dicen que estos dos últimos versículos eran un canto que hacían los sacerdotes como un coro de invitación al culto. En este versículo el salmista describe al pueblo de Dios entrando por las puertas y yendo por los atrios al templo con agradecimiento y alabanza, reconociendo cuánto ha hecho Dios por nosotros. Los atrios era el patio del templo donde entraba la congregación. El acceso de la congregación era libre hasta el atrio, y allí generalmente se observaba y esperaba mientras se llevaban a cabo los sacrificios que ofrecía el sacerdote a Dios. La congregación solo podía llegar hasta allí. Los sacerdotes eran los únicos que podían llegar al lugar santo del templo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar detrás de la cortina al lugar santísimo que representaba la presencia de Dios. Pero ahora, por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, el velo se rasgó.
Esa cortina que separaba el lugar santísimo quedó al descubierto para darnos acceso hacia la misma presencia de Dios a través de Jesucristo su Hijo, tal como dice Hebreos 10 del 19 al 22. Esto es un motivo más de gratitud, que ahora no necesitamos de ningún intermediario terrenal para llegar hasta Dios, sino que Cristo es quien intercede por nosotros. Y también el versículo nos sigue animando, así como todo el Salmo, a alabarle y bendecir su nombre. El versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Otra versión, este último versículo dice así: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Esta es la conclusión perfecta del por qué debemos alabar a Dios. Él es bueno, misericordioso, bondadoso, generoso, es amor. El agradecimiento y la alabanza son justos en reconocimiento de la bondad de Dios. Él es bueno en sus planes, Él es bueno en su gracia, bueno en su perdón, bueno en su pacto y bueno en todos los aspectos de su ser. Dios no es un Dios indolente que no se compadece de los pecadores y los quiere castigar solamente. Es compasivo y misericordioso. Por eso es que Jesús murió por nosotros para mostrarnos la compasión del Padre. Toda la belleza por la cual podemos alabar a Dios, su misericordia y compasión, la tenemos plasmada en su verdad, la palabra de Dios. Es nuestra guía, es nuestra antorcha, nuestro manual que nos enseña cómo vivir agradeciendo a Dios por su misericordia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Un fuerte abrazo, amado hermano. Que Dios le bendiga.